Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La criatura traída de la Tierra. La base avanzada 7KY se encontraba aislada, incrustada entre la selva venenosa de Calix Prime, un planeta que aún no figuraba oficialmente en los mapas de navegación galáctica. Un asentamiento experimental, oculto, técnico, donde 100 colonos humanos convivían entre maquinaria pesada, protocolos de seguridad estrictos y el permanente zumbido de una atmósfera hostil. Todo era silencio controlado, excepto por un sonido que rompía la monotonía cada mañana. Un ladrido, o algo parecido. Brutus no tenía nombre oficial. En los registros figuraba como Unidad de Compañía Biológica Nivel 1, un término vago y ambiguo que permitió su transporte desde la Tierra sin demasiadas preguntas. Había sido traído por el ingeniero de mantenimiento, Gabriel Ruiz, oculto dentro de una cápsula de herramientas modificada. Lo justificó como terapia emocional. Nadie se opuso. Todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo. Y Brutus se ganó su lugar. Rápido. No molestaba. No destruía. No mordía. No exigía atención. Solo observaba. Siempre con esos ojos amarillo ámbar, demasiado fijos, demasiado humanos para una mascota. Durante el día, deambulaba entre los módulos. Olfateaba cables, se tumbaba junto a los reactores térmicos y a veces se quedaba mirando la cúpula exterior durante horas. Durante la noche, desaparecía. Regresaba cubierto de polvo de esporas, con el pelaje erizado, y en ocasiones, con heridas pequeñas. Como rasguños. Quemaduras. Marcas de pelea. Gabriel se preocupó. Pero Brutus nunca se quejaba. Nunca cojeaba. Solo volvía, se tumbaba en la plataforma de aterrizaje, y dormía con un ojo abierto. Ese perro está loco, comentó el comandante Laredo una noche mientras tomaba café reciclado. No es un perro. Es otra cosa, dijo la doctora Viana, la xenobióloga. Tiene demasiadas respuestas adaptativas para ser solo eso. Entonces es el mejor soldado del campamento, rió alguien. Todos se rieron. Brutus no. Pasó una semana. Luego otra. Y empezaron los fallos. Primero, los sensores de movimiento. Después, los drones de patrullaje. Y al final, los desaparecidos. 2 técnicos no regresaron de una inspección rutinaria. No hubo señales. Solo rastros confusos. Y una sustancia viscosa en la maleza exterior. Gabriel lloró. Eran sus amigos. Brutus no ladró. No aulló. Solo se quedó toda la noche frente a la puerta este. Sin moverse. Sin dormir. A la mañana siguiente, Gabriel despertó y encontró algo en su cama. Un guante ensangrentado. El guante de uno de los desaparecidos. Sobre él, una garra alienígena, negra, dura como vidrio, rota por la mitad. Brutus estaba en la esquina de la habitación. Sentado. Mirando. Y por primera vez, Gabriel notó un detalle que antes ignoró. Brutus tenía cicatrices, nuevas. Y una de sus patas estaba cubierta por una sustancia que chispeaba cuando se le acercaba un sensor de energía. No era lodo. No era sangre. Era algo que ningún animal debería portar en su cuerpo. ¿Qué has hecho?, susurró Gabriel, asustado, fascinado. Brutus no respondió, pero caminó lentamente hacia la puerta. Y se sentó frente a ella. Guardia. Esa noche, las cámaras de vigilancia captaron algo. Un destello rápido en el perímetro. Algo se movía. Gabriel se levantó de golpe. Se dirigió a la sala de monitoreo. Pero cuando llegó, Brutus ya estaba allí, frente a la pantalla, mirando fijamente. El video se repetía en bucle. Un movimiento entre los árboles. Unas figuras translúcidas. Altas. Lentas. Y después, un par de ojos brillando en la niebla. Brutus gruñó. Pero no era un gruñido común. Era un sonido grave, profundo, que hizo vibrar la mesa de control. Gabriel retrocedió un paso. ¿Qué eres tú? Brutus volteó. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Y por primera vez, Gabriel sintió que esa pregunta ya no tenía respuesta. En el registro de guardia de esa noche, quedó asentado. Unidad biológica de compañía, Brutus, detecta anomalía. Se niega a abandonar el perímetro. No responde a comandos de voz. Responde únicamente a estímulos externos desconocidos. Observación final, está esperando algo. Y lo que esperaba.
Estaba cada vez más cerca. Voces en la niebla. La niebla descendió sin aviso. Era espesa, pesada, casi líquida. Se colaba entre los paneles exteriores, apagaba las luces de seguridad y absorbía el sonido como un manto sobrenatural. En la base 7KY, todo se volvió silencio y sombra. Las alarmas no sonaron. Los sensores no detectaron nada. Pero Brutus, sí. Esa noche, nadie durmió bien. El aire sabía distinto, como si el planeta exhalara veneno. La doctora Viana despertó con una presión en el pecho. No era física, era un presentimiento. Instinto puro. Algo en ella, bióloga entrenada en miles de mundos, le gritaba que esa niebla no era natural. Gabriel, por su parte, ya no intentaba controlar a Brutus. Lo seguía. Había notado que cuando el animal se tensaba, algo ocurría en el perímetro. Cuando gruñía, los sensores comenzaban a fallar. Y cuando ladraba con ese eco profundo que parecía venir de otro plano, los drones se explotaban sin razón. Brutus patrullaba el perímetro solo. Sin correa. Sin órdenes. Sin miedo. Las cámaras térmicas fallaban al seguirlo. Su silueta se distorsionaba, como si su temperatura fluctuara al ritmo del entorno. Era imposible. Pero era real. Esa madrugada, los gritos comenzaron. Desde el módulo de observación exterior, el joven teniente Oswald transmitió un mensaje de voz, confuso, entrecortado. Veo, figuras, se mueven dentro de la niebla, no son humanas, no hacen ruido. Corte. Un zumbido. Luego, Brutus está aquí. No entiendo cómo llegó. Está, gruñendo. Está. Ruido blanco. Y después, silencio. Al llegar al módulo, los soldados encontraron la puerta destrozada desde dentro. Pero no había cuerpos. Ni sangre. Solo marcas de garras profundas en las paredes. Y un objeto en el suelo. Una pulsera con el nombre de Oswald, completamente derretida. Brutus apareció minutos después. Cubierto de una sustancia negra, densa, que goteaba de su hocico. No jadeaba. No gemía. Solo miró al comandante. Y se sentó. ¿Dónde está Oswald? Gritó alguien. Brutus no respondió. Solo alzó la cabeza. Y ladró hacia la niebla. Un ladrido que hizo vibrar las paredes. Un sonido tan agudo y grave al mismo tiempo, que los humanos se taparon los oídos. Y entonces, la niebla se retiró. Como si algo, allí dentro, hubiese recibido la advertencia. La doctora Viana lo comprendió antes que todos. No está cazando. Todos la miraron. Está marcando territorio. ¿Territorio? Nosotros. Desde ese día, Brutus no volvió a entrar a los módulos. Dormía frente a las puertas. No comía. No bebía. Solo esperaba. Pero la niebla regresó. Más densa. Más inteligente. Se colaba en las grietas, imitaba voces humanas, reproducía grabaciones de familiares muertos. Una noche, Gabriel escuchó a su madre llamarlo desde el bosque. Había muerto hace 5 años. Casi abrió la compuerta. Pero Brutus saltó sobre él. Le mostró los colmillos. Lo empujó contra el suelo. Y cuando Gabriel volvió en sí, la voz se apagó. Ahora todos le temían un poco. Pero también sabían que sin él, estarían muertos. El comandante Laredo convocó una reunión urgente. Esto ya no es una misión científica. Es una guerra de supervivencia. ¿Contra qué? Preguntó alguien. Contra algo que no quiere que estemos aquí. ¿Y qué hacemos? Laredo miró a Brutus. El animal levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Nos quedamos. ¿Por qué? Porque él todavía no se ha ido. Esa noche, la niebla volvió una vez más. Pero esta vez, traía algo dentro. Y Brutus, ya los estaba esperando. El primer contacto sangriento. La niebla cayó a las 3:17. No como antes. Esta vez, cayó en silencio absoluto. No cubría. Encerraba. No hubo aviso. No hubo zumbido. Los sensores no la detectaron. Solo, se instaló. Fría. Densa. Definitiva. Brutus estaba despierto antes que todos. Ya no dormía desde hacía días. Solo cerraba los ojos para conservar energía. Esa noche, estaba frente al módulo central. Su cuerpo tenso, bajo, con los músculos marcados bajo el pelaje, vibrando como un resorte a punto de estallar.
El comandante Laredo se levantó de un sobresalto. La temperatura había bajado 10 grados en menos de 3 minutos. Eso no era natural. Gabriel encendió la consola principal. Nada. Pantallas negras. No tenemos sistema visual. ¿Satélites? Fuera de línea. La doctora Viana revisaba las lecturas atmosféricas. Oxígeno. Estable. Pero hay presencia de compuestos orgánicos nuevos. ¿Qué tipo? Respiración. De pronto, algo tocó la compuerta exterior. 3 golpes. Suaves. Rítmicos. Humanos. Brutus gruñó. No fue un sonido defensivo. Fue un aviso. Gabriel se acercó. ¿Quién es? Una voz respondió. Oswald. Todos palidecieron. El joven desaparecido. Muerto. Pero la voz era idéntica. Déjenme entrar. La voz temblaba. Lloraba. Hace frío, por favor. Brutus se abalanzó contra la compuerta. Empezó a arañarla, a golpearla con sus patas delanteras, desesperado. Brutus. Tranquilo. Gritó Gabriel. Y entonces, lo escucharon. La voz repitió la frase exacta. Mismo tono. Mismo ritmo. 3 veces. Una grabación. Laredo desenfundó su arma. Eso no es Oswald. Gabriel retrocedió. Brutus dejó de golpear la puerta. Y miró hacia el techo. ¿Qué ve? Preguntó la doctora Viana. La cámara exterior del techo volvió a funcionar por 3 segundos. Lo suficiente para verlos. Figuras esqueléticas. Altas. Cubiertas de exoesqueletos brillantes. Ojos múltiples. Bocanadas de vapor saliendo de sus espaldas. No caminaban. Flotaban. Una de ellas se pegó a la cámara y exhaló un líquido negro que fundió la lente. Corte total. Entonces, la compuerta explotó hacia adentro. Y el infierno comenzó. Brutus fue el primero en lanzarse. Saltó por encima de los soldados. Impactó de frente contra la criatura que entraba. Le mordió el cuello, atravesando capas de quitina con sus colmillos. La criatura chilló. Un sonido agudo, horrible. Brutus giró sobre sí mismo y la arrancó en 2. Sangre púrpura estalló por toda la sala. Los humanos retrocedieron. ¿Qué demonios es eso? Gritó uno. Pero no hablaban de la criatura. Hablaban de Brutus. Porque su cuerpo estaba cambiando. Su pelaje se erizaba en placas. Sus ojos ya no eran ámbar. Eran completamente negros, como pozos. Y su mandíbula se había extendido, dejando ver una segunda fila de dientes. No era un perro. No era una bestia. Era una fusión. Una arma olvidada. Y estaba furioso. Otras 3 criaturas entraron. Una arrojó un dardo que impactó el pecho de un soldado. Lo atravesó. Gritó. Cayó. Otra lanzó una baba corrosiva que fundió una pared. Y la tercera se lanzó directo hacia la doctora. Brutus interceptó en el aire. La desgarró. La partió. Y se quedó encima de los restos, con el hocico manchado de sangre. Gabriel no podía creerlo. Él, está peleando por nosotros. Laredo respondió. No. Está defendiendo algo. ¿Qué? Brutus se giró, lentamente, y los miró a ambos. Y fue entonces que comprendieron. Nos está defendiendo porque ya somos parte de su manada. La pelea duró 7 minutos. Cuando todo acabó, no quedaba una sola criatura con vida. Solo Brutus. Herido. Respirando hondo. Con las patas temblorosas. Se acercó a Gabriel, que lloraba. Se sentó frente a él. Y por primera vez, apoyó su cabeza contra su pecho. Ese día, el archivo del incidente fue guardado bajo el código. Evento clase 4 contacto hostil externo repelido sin armamento humano. Causa de defensa, sujeto biológico Brutus. Y al final, una línea escrita por Laredo. Si él no hubiera estado aquí, todos estaríamos muertos. Lo que no sabíamos de él. El módulo médico había sido reconvertido en una sala de observación improvisada. Brutus, inmóvil sobre la plataforma de escaneo, parecía una estatua orgánica. Respiraba lento, constante. Su pelaje estaba manchado de sangre y restos de exoesqueleto alienígena. Su pecho subía y bajaba con un ritmo perfecto. Demasiado perfecto. No tiene fracturas, murmuró la doctora Viana, mientras revisaba los datos. Ni daños internos. Pero, ¿y las heridas? Preguntó Gabriel, aún con la voz quebrada.
Se regeneraron. En minutos. Eso es imposible. Viana lo miró con una expresión que no usaba desde hacía años, miedo genuino. Nada de esto es posible. El escáner genético comenzó a procesar. En la pantalla apareció la secuencia del ADN. Primero, una línea familiar. Canina. Pero después, comenzaron a superponerse fragmentos no identificados. Espera, esto no es normal, susurró Viana. Mira esto. El comandante Laredo se acercó. ¿Qué estoy viendo? Esta cadena aquí, es humana. Pero no completa. Está editada. ¿Editada? Sí. No es natural. Esto fue diseñado. Modificado. ¿Un experimento? Más que eso. Gabriel se acercó, asombrado. ¿Brutus es un híbrido? No exactamente, dijo Viana, ampliando la imagen. Este patrón es militar. Laredo frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vi antes. Durante mi trabajo en Saturno 12. En los laboratorios de diseño genético de la Alianza. Todos enmudecieron. Saturno 12 era una base secreta. De esas que no existían en los registros. Se rumoreaba que allí se habían creado soldados orgánicos antes de que la ética intergaláctica lo prohibiera. ¿Estás diciendo que Brutus es una de esas armas? Viana asintió lentamente. No. Peor. Brutus es un prototipo rechazado. Gabriel dio un paso atrás. ¿Rechazado? Era demasiado inestable para usarlo en combate. Pero no por agresivo. ¿Entonces? Porque desarrollaba apego emocional con sus unidades humanas. Y cuando las perdía, se volvía completamente impredecible. Un silencio cayó sobre la sala. Brutus abrió los ojos. Todos se congelaron. No hizo nada. Solo los observó. Y cerró los ojos de nuevo. Viana siguió hablando. Los proyectos fueron cancelados. Los ejemplares destruidos. Pero algunos fueron desviados. Vendidos en el mercado negro. Y uno terminó como mascota terapéutica. Gabriel apretó los puños. Entonces, desde el principio, lo trajimos a una zona de guerra. Laredo negó con la cabeza. No. Él vino para protegernos. Las imágenes de la masacre fueron revisadas cuadro por cuadro. En todos los ángulos, Brutus era el epicentro de la defensa. Los ataques, los saltos imposibles, la resistencia al daño. Sus ojos cambiaban de color según el nivel de amenaza. Y un patrón surgía. Cada vez que un humano era herido, Brutus aumentaba su agresividad. Cada vez que un humano gritaba, Brutus se transformaba. Viana escribió un informe confidencial. La criatura responde al dolor humano como si fuera suyo. No por entrenamiento. Por programación biológica. Y en la nota final, Brutus no solo protege, ama a quienes cuida. Y no puede tolerar perderlos. Gabriel no durmió esa noche. Se quedó junto a Brutus, acariciando su cuello. El animal, o lo que fuera, movió la cola. Y por un instante, Gabriel olvidó todo lo aprendido. Porque sentía que aquel ser no era un experimento. Era familia. Pero mientras todos procesaban la verdad, el enemigo no se detenía. En las afueras de la base, las criaturas que habían sobrevivido al ataque retrocedían, no por miedo, sino para avisar, para preparar, para traer a los que aún dormían bajo tierra. Una niebla más oscura comenzó a rodear la región. Y en susurro sin forma, en una lengua imposible, el bosque pronunció un solo mensaje. Vienen más. No por la base, por él. El asedio final. La tierra temblaba. No como un sismo. No como una vibración mecánica. Era un temblor orgánico. Un murmullo profundo que ascendía desde el subsuelo, como si el planeta quisiera advertir lo que estaba por nacer de sus entrañas. La base 7KY estaba rodeada. No había drones. No había red satelital. No había armas orbitales. Solo ellos. Y él. A las 22:14, los sensores térmicos volvieron a funcionar por menos de 5 segundos. Lo que mostraron hizo que el comandante Laredo dejara caer su café al suelo. Más de 200 cuerpos en movimiento. Rodeando el campamento en formación circular. Algunos enormes. Otros agazapados. Todos, respirando al mismo ritmo. No es un ataque, dijo Viana. Es un ritual. En la sala de control, Gabriel miraba fijamente a Brutus. El animal estaba sentado, pero sus músculos vibraban bajo la piel. Sus ojos,
negros. Sus pupilas, dilatadas. Y por primera vez, comenzó a emitir un sonido que no era un gruñido. Era un zumbido. Bajo, constante, armónico. Las criaturas llegaron a la barrera exterior a las 23. Primero, silencio. Después, las luces parpadearon. Y la niebla entró como una lengua viva. Brutus se puso de pie. No caminó. Avanzó como si flotara. ¿Qué está haciendo?, preguntó Gabriel. Laredo levantó su arma. Lo que vino a hacer desde el principio. El ataque comenzó sin previo aviso. Los sensores explotaron. Las paredes externas comenzaron a derretirse con ácido. Las criaturas no usaban armas. Ellas mismas eran las armas. Cuerpos filosos. Mandíbulas con 3 capas de dientes. Brazos largos como látigos. Y en medio de todo, Brutus, corriendo hacia ellos. Saltó sobre el primero. Lo decapitó en el aire. Aterrizó. Rodó. Mordió al segundo. Y con un rugido gutural que no parecía de este mundo, liberó un pulso desde su pecho. Las criaturas se detuvieron. Ese rugido las desorientó. ¿Qué fue eso?, preguntó Viana. Infrasónico, respondió uno de los técnicos. Ha modulado su frecuencia cerebral. Está interfiriendo en sus señales nerviosas. ¿Y cómo sabe hacer eso? No lo sabe. Lo es. Brutus no peleaba por estrategia. Peleaba como quien defiende su hogar. Como un dios animal enloquecido por el instinto. Como una tormenta con colmillos. Y el bosque, respondió. Las raíces comenzaron a emerger del suelo. No eran plantas normales. Se enroscaron en las piernas de los invasores. Los sujetaron. Los partieron. El planeta luchaba. Porque reconocía a Brutus como uno de los suyos. Pero la horda no se detenía. Más y más criaturas salían de la niebla. Y entonces, de entre los árboles, una figura apareció. Más alta que las demás. Con 6 brazos. Una corona de hueso. Y una mirada cargada de conciencia. Un líder. El comandante. Brutus lo sintió antes de verlo. Y corrió hacia él. El choque fue brutal. Garras contra colmillos. Fuerza contra agilidad. Inteligencia contra rabia. Brutus recibió un corte profundo en el lomo. Pero no retrocedió. Saltó directo al cuello del enemigo. Lo derribó. Pero no lo mató. El comandante alienígena lo miró a los ojos. Y por un instante, pareció entenderlo. Luego emitió un chillido que hizo sangrar los oídos de los humanos. Brutus respondió. No con sonido. Con poder. Su cuerpo comenzó a cambiar. Se expandió. Los músculos se tensaron. Su piel se endureció como armadura viva. Y sus ojos ardieron en un fuego azul. Era la activación final. La última fase del proyecto que jamás debía despertarse. Brutus ya no era mascota. Ni perro. Ni experimento. Era el fin. Saltó sobre el comandante. Lo atravesó. Lo destripó. Lo rompió en 1000 partes. Y luego rugió. Fuerte. Terrible. Definitivo. Las criaturas retrocedieron. Por primera vez, sintieron miedo. Y huyeron. A las 3, el silencio volvió. Brutus regresó al centro de la base. Cubierto de sangre. Lento. Respirando como si cada exhalación fuera una despedida. Gabriel corrió a su lado. Brutus. El animal se tumbó. Colocó su cabeza sobre el regazo de su humano. Y cerró los ojos. ¿Está?, preguntó Viana, con la voz rota. Gabriel negó. No está muerto. Solo duerme. ¿Y cómo lo sabes? Gabriel acarició su cabeza. Porque cumplió su propósito. Y sabe que aún lo necesitamos. El informe clasificado. Fecha, desconocida. Acceso, restringido. Nivel, confidencial clase Omega. Asunto, incidente 7KY. La nave de recuperación Epsilon 3 aterrizó 2 semanas después de la última transmisión registrada en la base 7KY. Esperaban ruinas. Esperaban cadáveres. Esperaban silencio. Pero no esperaban orden. Todo estaba intacto. Las torretas aún giraban. Las luces parpadeaban en ritmo de reposo. Y el perímetro, completamente sellado. Sin señales de combate. Sin rastros de destrucción masiva. Solo, huellas. Huellas grandes.
profundas, húmedas. El equipo descendió en silencio, armados, tensos. Encontraron a los colonos vivos. No todos, pero sí la mayoría. Algunos heridos. Otros con quemaduras leves. Todos deshidratados. Pero ninguno parecía asustado. Solo, cansados. Como si hubieran sobrevivido a algo más grande que una batalla. Algo imposible de poner en palabras. Gabriel no dijo mucho. Solo pidió que no tocaran el hangar central. ¿Por qué?, preguntó el oficial a cargo. Gabriel miró a través del vidrio opaco. Porque está ahí dentro. Y sigue en guardia. La compuerta se abrió con un susurro. Brutus estaba sentado. En el centro de la sala. Cubierto por vendas orgánicas. Con la cabeza alta. Y una mirada que no podía ser de un animal. Ni siquiera de un soldado. Era una mirada humana. Una mezcla de tristeza, alerta, y algo parecido a comprensión. Cuando los soldados entraron con escáneres, Brutus no se movió. Solo observó. Y cuando uno de ellos levantó un arma, la sala vibró. Una raíz surgió del suelo y le rodeó el brazo. Suave, pero firme. Gabriel alzó la voz. Aquí no manda el protocolo. Aquí se respeta. El soldado bajó el arma. La raíz desapareció. Brutus cerró los ojos. Y volvió a respirar. Los informes oficiales omitieron la mayor parte de los eventos. Lo que se aprobó para difusión fue escueto. Ataque de fauna hostil contenida. Intervención de unidad biológica adaptativa no catalogada. Se recomienda cuarentena de área y estudio etológico controlado. Nada más. Pero los que estuvieron allí, no olvidaron. El comandante Laredo fue retirado del servicio. Nunca volvió a comandar. Viana se negó a hablar del caso y desapareció del registro público. Gabriel, en cambio, escribió un solo documento. No para la alianza, sino para quien venga después. Un informe que guardó en un archivo sellado, con una frase grabada al principio. No era una mascota. No era una herramienta. Era, el guardián de lo que aún no comprendemos. Y si alguna vez regresa lo que lo hizo despertar, ruéguenle que aún nos recuerde. Pasaron meses. Y un día, el equipo de rotación de vigilancia vio algo extraño. En el bosque, al otro lado del perímetro. Una figura. Grande. Silenciosa. Caminando entre árboles. Los sensores no lo detectaron. Pero las cámaras sí lo captaron. Era Brutus. Vivo. Más grande. Más fuerte. Con ojos que ya no brillaban como antes. Ahora, resplandecían. Gabriel, desde la torre, lo vio por última vez. No gritó. No lo llamó. Solo levantó una mano. Brutus se detuvo. Le devolvió la mirada. Y desapareció entre la niebla. Desde entonces, nadie se atrevió a atacar la base 7KY. Y nadie volvió a llamar mascota a un ser del que la propia naturaleza aprendió a defenderse. Audífonos fin de transmisión.